compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hace casi 2 años, Felipe Arenas Gallo, Pipo, decidió renunciar a su trabajo para recorrer América en moto, desde Alaska hasta Ushuaia durante 18 meses. En este episodio, Pipo nos comparte el antes, el durante y el después de esta experiencia que le permitió reencontrarse con su latinidad y disfrutar de la libertad de vivir a su propio ritmo. Una aventura que combina la exploración de diversas geografías y culturas con un profundo viaje personal. Y uno no quiere ser esa persona que siempre está hablando de un sueño y que como que siempre lo está aplazando, guardando. Yo voy a renunciar y me voy a ir a Alaska y luego me voy a devolver hasta la Patagonia y no lo voy a hacer de vacaciones, como que y me inventé como en mi cabeza me voy a jubilar. La carpa era mi espacio, sí, tenía mi desorden, tenía mis cosas, tenía como que mi colchón y mi sleeping que al final era mi cama. Tu intimidad. Entrar a Nicaragua es muy difícil porque no les gustan las motos. Ha habido como un influencer de motos que metió la pata. A mí me gustaría dividir como en décadas mi vida y que cada década tenga como su gran aventura. Yo volvería, por ejemplo, a la carretera austral en el sur de Chile, iría todos los años. O sea, yo tengo un corazón brasilerísimo y me siento muy en casa en Brasil, pero también de una familia donde nunca dudamos de que éramos colombianos. Yo sí encontré en el viaje casi que una especie de nirvana en algunos días donde el tiempo como que pasaba pero desaparecía. Y dije, ¿sabes qué? Yo me quiero ir para la casa. Y puse en Google y Google Maps decía 4 días y 16 horas, 6,000 kilómetros. Y dije, me dieron ganas de no volver a Estados Unidos para este próximo ciclo mío más personal. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos grabando desde Casa Pilu con un personaje que de pronto ustedes ya conocen un poquito. Estamos con Felipe Arenas Gallo. Felipe es el hijo de Tiz. Y cuando nosotros conocimos a Tiz nos hablaba mucho de sus hijos, de todo el proceso que habían vivido como expats y toda su experiencia como familia también, viviendo en diferentes lugares del mundo. Y hoy tenemos el placer de estar acá con su hijo. Felipe, gracias por aceptar la invitación de estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Y sí, aquí en la casa a veces nos sentimos como pequeñas celebridades locales cuando salimos al retiro y nos saluda alguien, el hijo de Casatiz, ¿cómo te fue paseando en moto? Y uno dice, pucha, aquí se conoce mi vida. Sí, un poquito. Pero no, es algo bonito de que nuestra historia también la cuente mi mamá de una forma tan linda y chévere estar acá y poder contarles a ustedes un poquito también directamente como desde el lado de uno de los hijos. Y eso justamente nos parecía muy interesante. Nosotros desde que hablamos con Tiz y nos contó como la decisión que habías tomado por un periodo de tu vida, dijimos tenemos que hablar con Felipe cuando vuelva. Porque ahorita antes de empezar a grabar yo decía que creo que la noción contemporánea de libertad, la más acercada es mover a viajar por el mundo en una moto. Creo que es el sueño de muchos. Y con la particularidad de irse solo. Hay demasiada gente que te dice es mi sueño, pero no lo es. Porque hay mucha gente que lo podría hacer y no lo hace. Y yo creo que a mí me quedó, o sea, una reflexión que he tenido es que también lo más difícil es arrancar. El primer día, como que cuando uno dice ya me fui, no tengo la moto perfecta, el equipo perfecto, no tengo el plan. Hay gente que sale que no tiene ni la plata. Pero después de que saliste, cada día es un reto y es solucionar los problemas del camino y es muy diferente estar ahí y que esa sea tu vida a estarlo en tu casa pensando, hablándolo. Entonces, y la libertad sí es algo increíble. Yo sí creo que es algo que todo el mundo debería intentar. Me encanta la gente que tiene estas historias porque yo sí conecto mucho y ojalá también la gente pueda conectar y se pueda inspirar. A mí me gustaría mucho que nos contaras, Felipe, como ese momento, cuánto tiempo se maquinó, como desde cuándo había sido tu sueño, o salió de repente y no, querías ir. Mucho tiempo. Calculadísimo, pensado. O sea, de chiquito
Yo crezco en una familia muy aventurera, o sea, nosotros de niños, o sea, nuestras vacaciones del colegio eran en carro, un año nos fuimos en invierno hasta la Patagonia, desde Sao Paulo, entonces uno ya tenía como que ese chip de viajar por tierra, como que sin miedo, nuestras, o sea, festivo, 14 horas en el carro, era una cosa como normal. Luego también tengo un tío, mi tío Mao, que siempre ha sido una referencia en el tema de las motos, de las BM. Cuando vivíamos en Estados Unidos, él nos fue a visitar camino a Alaska y él siempre habló tanto de Alaska y paseaba mucho en Colombia. Entonces, simultáneamente, a través de la moto es como un amor a la aventura, pero también un amor por Colombia y por como todos los lugares tan bacanos que él mostraba. Y entonces, como a raíz de todo eso, yo cuando empecé a trabajar, yo estudié en Estados Unidos, me fui a vivir a San Francisco y eso por allá en California viendo, o sea, en San Francisco nadie tiene carro, pero yo, o sea, veía desde el avión cuando llegaba a la ciudad y decía que hay mucha montaña, que hay mucha cosa linda para conocer. Y mis primeros sueldos ya fueron para comprar mi primera moto y para empezar a pasear y salía los sábados, los domingos, me iba a Yosemite, a los parques nacionales y ya como que van haciendo este sentimiento de querer más, de que sí me gusta y luego ya compro mi segunda moto que es esta de acá, que es la Piponeta y la compro con el objetivo específico de irme para Alaska. Ya tengo un Excel con mis días de vacaciones, de todo en el trabajo, ya me la paso como soñándome ese viaje y empezando a pensarlo en serio. Y para ese momento tus papás estaban en Colombia ya. Mis papás estaban en Y Colombia. a ese viaje fue tu papá. Terminó yendo, pero esto fue, o sea, esto fue en el 2018, 2019. Ahí todavía faltaba mucho y yo compro esta moto y lo primero que hago es chocarla. Ah, en esta. En esta moto terminó casi que pérdida total, no estaba como tan asegurada, entonces tocó recomponerla así medio a lo Frankenstein. Luego cae la pandemia y en la pandemia yo ya no estaba en San Francisco, estaba en Atlanta donde mi hermana. Como que dije, por varios motivos dije, no, yo no me voy a ir a Alaska, yo voy a renunciar y me voy a ir a Alaska y luego me voy a devolver hasta la Patagonia y no lo voy a hacer de vacaciones, como que, y me inventé como en mi cabeza me voy a jubilar, que fue el cuento que eché todos estos últimos 2 años de que me jubilé y sí, voy a tener que seguir trabajando, a no todos los jubilados les va tan bien, a veces calculan que se van a morir a los 90 y siguen vivos sí. y les toca seguir ahorrando. Entonces dije, no, o sea, no quiero tener como un compromiso laboral, tener que volver, tener que tener todo estructurado. Me quiero ir y como que entregarme por completo al viaje. Felipe, perdón, o sea, inicialmente era voy a ir a Alaska, Desde tengo California. unas vacaciones, voy a cuadrar todo Ajá, para ir y volver y seguir con mi vida laboral. correcto. Tú también vienes de una familia donde tu papá trabajó en una compañía mucho tiempo, hubo un poco también como de escándalo, como, pero Felipe, Sí, cuando dices, pero vas a dejar todo por irte a viajar en moto. sí, pero no, porque como fue algo como trabajado durante tanto tiempo, yo creo que cuando uno le va a proponer una locura a los papás, a la pareja, al que sea, a los amigos, ayuda mucho estarlo hablando como eso yo cuando por fin me fui. O sea, es entonces cuando yo decido que ya el viaje va a ser este, yo estoy en Atlanta en la pandemia, luego me voy a vivir a Lima, a Perú, y todo es también porque no tenía la plata, es como que este es mi objetivo, pero pongámonos juiciosos a juntar los ahorros, a poder como tomar esta decisión. Y entonces como lo venía como arrastrando este tema, yo creo que mis papás, mi familia, todo el mundo lo logra entender porque al final sería raro que no me fuera en cierto Sí. momento porque ya es como, bueno, este man que me acuerdo en Lima, me fui para un proyecto que iba a durar 1 año y medio, luego otro año y yo cuando llegué el primer día le dije a todo el mundo como que conociéndolos, sí, yo voy a estar acá 1 año y medio y luego me voy a ir a montar en moto. Y luego me quedé otro año y uno no quiere ser esa persona que siempre está hablando de un sueño y que como que siempre lo está aplazando, Posponiendo, guardando. Entonces llegó un punto donde yo dije, listo, yo me voy a quedar 6 meses más, que era la extensión que nos estaban ofreciendo,
y ustedes probablemente van a extender esto otra vez, pero yo me voy a ir en 6 meses. Pues sos ingeniero civil. Yo estudio ingeniería civil. Siempre trabajé como consultor de proyectos grandes como infraestructura. Y estabas en Lima trabajando. Estaba en Lima como asesorando al gobierno para hacer proyectos de resiliencia contra eventos climáticos. Entonces, de inundación, colegios, hospitales. Un tema muy chévere, muy desgastante también, porque trabajar con el Estado 2 años en la pandemia es algo muy caótico, especialmente en un país donde cambiaban de presidente Así ese cada 6 momento. meses. Sí. Fue un momento loquísimo. Súper loco. Entonces, se acaba el proyecto, vuelas otra vez a Estados Unidos y ahí arrancas. Y ahí básicamente vine acá a la casita, descansé, me traje todas mis cosas, hice como mi mudanza. Y esta moto la tenía donde mi hermano, que estaba estudiando en New Jersey. Y voy por la moto y arranco ahí. En algún momento, o sea, yo imprimo mapas, yo soy como muy visual para esto, entonces ya empecé a imprimir mapas de todo. Y ya tenía un plan. En un momento, un mes antes de irme de Lima, mi papá viene a visitar, o sea, mis papás vienen. Y yo le digo a mi papá, papá, sería muy chévere, no sé, si quieres montarte a una semana del viaje, 2 semanas. Mi papá y yo siempre hemos montado mucho en moto juntos, siempre ha sido algo que como que nos ha acercado. Más que bienvenido, sería muy bacano. Y él me llama a la semana y me dice, Pipo, lo he estado pensando y si me voy para Alaska contigo. Y uno dice, juepucha, dale, Sí. o sea, de una. No lo dudé, pero es una decisión grande y Sí, si él claro. está seguro, de una. Que es otra cosa, o sea, la gente también no hace estos viajes porque siempre está esperando al compañero, a la compañera, que la gente tenga el tiempo, los ahorros, y eso nunca va a pasar. Uno tiene que decir, yo me voy, y luego siempre sale alguien que dice, ah, bueno, yo también estoy como Sí, listo, sí, puedo sí. ir, pero hay que tomar la iniciativa y solo, y la gente, uno se los encuentra y mi papá no hubiera estado listo si yo le decía, vámonos en un año, pero un mes antes dijo como que sí, yo voy contigo. ¿Y cómo fue la ruta entonces? ¿Saliste de...? De las afueras de Nueva York, Atlanta, Sí, ese fue el punto de encuentro con mi papá, que Atlanta es la casa de mi hermana. Luego cruzamos todo Estados Unidos, o sea, toda la parte del medio, los Great Plains, que son un aburridero, o sea, son una recta Infinita. infinita. Kansas, o sea, me lo puedes dar nunca. O sea, está uno así pasando camiones y no hay mucho paisaje hasta que llegas a Colorado, a las montañas rocosas, y ahí ya empiezas a subir por toda esa cordillera, por todos los parques nacionales de Wyoming, de Montana, por Yellowstone, Glacier National Park. Ahí ya se vuelve, o sea, ahí ya son como el principio de esos paisajes como del West americano, esos pueblos como que fueron mineros en algún tiempo, con los bares así como de película y montañas y nieve y de todo. Y ahí ya subes hacia Calgary, ya estás en Canadá. Canadá, sí. Y Muy ahí frío, también, Calgary. ahí estábamos en junio. Así que igual frío, pero verano. Sí. Lo que más a mí me impresionó de ese tramo fue la luz. O sea, ahí ya te metes en un tema de que le dicen el Midnight Sun, el sol de medianoche, porque los días amanece a las 3 de la mañana y atardece a las 2 de la mañana. Entonces fue casi como un estado de delirio de que estuvimos en Canadá y en Alaska un mes y no vimos un cielo estrellado, como estas cosas que uno asocia con el camping, ¿no? Sí. El sol bajaba y subía. Y uno, o sea, ese desubique de estar durmiendo en carpa, acampando, uno se levantaba a hacer pipí a las 2 de la mañana y esta misma luz que están viendo acá, Y estaban acampando los dos. acampando los dos. ¿Cuántos días? Con mi papá fueron como 6 semanas, 2 meses por ahí. Y empezamos haciendo un día de camping, un día de cama. Ese fue como el acuerdo inicial porque pues siempre llevarse al papá de 60 años a acampar Sí, sí. Todos los días. Todos todos los días. 2 días meses. es como violento. Y durante el día en moto, que Sí. esa es la otra, Uf. sí. Pero sabes que nos fue tan bien que al final acampábamos parejo, 3, 4 días seguidos. Porque uno cuando acampa también con ciertas comodidades, yo lo primero del viaje fue también comprar equipo, o sea, la misma carpa, el mismo sleeping, todo me duró 2 años. Y uno aprende que como que esa se vuelve su casa. Lo aprendí en ese entonces, pero lo fui aprendiendo durante todo el viaje.
o sea, después cuando ya era más como una dinámica de hostales en Latinoamérica, un dormitorio de hostal con cualquier man ahí roncando, con alguien que puso una alarma a las 5 de la mañana, a las 5:15. Extrañabas tu carpa. La carpa era mi espacio, Sí, tenía claro. mi desorden, tenía mis cosas, tenía como que mi colchón y mi sleeping, que al final era mi cama. Tu intimidad. Era muy rico, Sí. como que a veces llegaba a hostales y les decía, ven, ¿puedo poner mi carpa? Como que, Sí. porque era mi espacio y se volvió mi casa y ese fue como el principio, o sea, despertarme con mi papá mirándome fijamente, diciéndome, Pipo, ya son las 4 de la mañana, vámonos a la mierda, ya salió el sol. Sí. Ahí le intenté meter un par de podcasts, como que Sí, hablaba con mi sí. familia, mis hermanos me decían, no sabemos cómo estás sobreviviendo, porque era una intensidad de solo montar en moto. Sí. Y a mí me encantan los parques, a mí me encanta el trekking, a mí me encanta, no sé, la cultura. Entonces hay muchas anécdotas muy bacanas como de vivir ese tiempo tan intenso con mi papá que, o sea, todavía nos sentamos a echar esos cuentos y son muy buenos. Después de esos casi 2 meses, tu papá dice, bueno, ya yo vuelvo a mi rutina, a mi Así vida, bendición, y vos decís, bueno, yo sigo con mi ruta. ¿Ya habían llegado hasta dónde? Con mi papá llegamos hasta Alaska y nos devolvemos hasta Portland, Oregon, hacia el noroeste de Estados Unidos. ¿Y vos a ese momento tenías una ruta planeada? O esa ruta se fue modificando a través del Bastante viaje? se fue modificando. O sea, es que viajar con una ruta muy fija, a mí no me nace, me gusta planificar en el sentido de sacar mapas, saber por dónde va a ser, pero me encanta despertarme un día y decir, quisiera ir en esta dirección y como, ojalá llegar acá, pero si no llego acá, no importa. Sí. Y si desayuno y desayunando alguien me dice que no te puedes perder esto, pues Sí, sin mucho plan. A mí me gustaría volverme un poquito, Pipo, en la historia. Tú ahorita mencionabas que hay mucha gente que tiene ese sueño, pero es muy difícil tomar la decisión. Sí. O sea, como que cuesta mucho esa diferencia entre soñarlo y hacerlo. Hay también un tema ahí, y es que yo siento que la gente idealiza mucho sí. ese tipo de experiencias, y cuando realmente se enfrentan a todo lo que eso implica, pues es también como que eso no es para mí, ¿cierto? Totalmente. No todo el mundo está dispuesto a dormir 2 años en una carpa, no todo el mundo está dispuesto a estar 2 años sin plan, no todo el mundo está dispuesto a decir voy a dejar mi trabajo y mi estabilidad económica y voy a ir viviendo también el día con lo que se me vaya presentando, porque eso también tiene unas incomodidades que hay que sortear. Y la incertidumbre de la carretera. Todo, Pues, todo. Total. Y que de pronto la gente que tiene como un espíritu aventurero más despierto, pues entiende que eso hace parte del viaje y que ese tipo de cosas pues a la final te traen otras, ¿no? Y hay que querer estar ahí, todo en los días buenos y en los días malos, o sea, y es algo muy, muy vocacional, como puede estar lloviendo, me puede haber salido todo mal, de pronto pinché una llanta, pero estoy acá porque quiero estar acá y mañana va a ser un día más bacano, como que yo soy alguien como positivo a morir, o sea, creo que puedo hasta ser como tóxicamente positivo Sí, porque sí, a todo sí. le veo el lado bueno, pero es muy difícil si alguien como que realmente no quiere estar ahí, que encuentren como que esa paz con que estoy quedándome en un hotel que está medio sucio y no sé si este lugar me gusta o la comida estuvo maluca. Pues sí, así es y hay un pronóstico de lluvia toda la semana. No va a ser fácil, pero uno va como con esa convicción y uno ya tomó la decisión de dejar todo atrás. Como que si uno se pone a pensar, o sea, tengo el trabajo, tengo los amigos, todo, siempre va a haber muchos motivos para no salir, para quedarte. Y uno tiene que tener como una convicción muy fuerte de que uno sí quiere eso y de intentarlo y que también saber que está bien devolverse y como que de pronto no es para ti, de pronto, o sea, yo como que sabía que lo quería, pero siempre existe esa posibilidad de De que no que funcione. Pues viajé no. 2 meses y estoy mamado y no quiero más y no me gusta la carpa y me estoy gastando más plata de la que creía que me iba a gastar y no creo que era para esto. Y está bien, yo creo que lo más chévere es uno como que tener esa conversación con uno mismo continuamente de qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, porque al final uno un viaje así no lo puede pensar como
como un viaje necesariamente, es tu vida. Es tu vida y tienes que, o sea, tienes que lavar tu ropita, tienes que alimentarte, tienes que hacer ejercicio, como que no es esa mentalidad de que voy a ir a solo a visitar lugares espectaculares y hacer cosas turísticas y todo, porque hay que incorporar como hábitos de la vida en un contexto muy variable donde a veces es difícil. Quería hacer yo como la analogía con la vida, pues con el resto de la vida, y es que uno muchas veces está como posponiendo la felicidad esperando llegar y no disfruta el día a día con la montaña rusa que es. Sí. Que hay días más buenos que otros, que hay días que vas a un concierto, a un festival, o fuiste a una fiesta, no sé, cualquier cosa que hiciste es alucinante. Para el otro día hay que ir a trabajar, Sí. o hay que lavar la ropa, o hay que enfrentarse con la otra parte que no es tan cool. De eso trata la vida un poco. Igual hay que disfrutarlo todos los días. No, y en un viaje algo de lo positivo tóxico, los peores días son las mejores anécdotas. Así, O sea, indiscutiblemente. la Sí, gente sí, no sí. quiere escuchar del día donde todo te salió bien, donde viste un atardecer increíble. De pronto la gente quiere ver la foto, todo, pero que les eches un cuento sobre el día de la varada, el día de las protestas, el día... O sea, la gente... Hay algo de como morbo de que la gente quiere saber la peor acampada, no de la mejor. Me parece muy importante que nos compartas, antes de tomar la decisión, cuáles eran tus mayores miedos. O sea, ¿qué era eso que decías como, juepucha, de verdad esto como que me frena un poco a decidirme? Yo estaba muy decidido. Yo creo que miedos, como que me faltara tiempo, como que sentirme muy como presionado, porque, y fue algo que aprendí a lo largo del viaje, o sea, todo lo que hay entre Alaska y Ushuaia, eso es infinito. Entonces es un viaje muy ambicioso que yo aprendí haciéndolo, que en realidad es casi que un viaje de 2 años. La mayoría de la gente que yo conocía, o sea, la gente me ve a mí, la gente ahora como que fuera del contexto viajero, 18 meses, eso es un montón, pero para la gente viajera te dicen, uy, no. Vas yo muy en 18 rápido. Yo hice Centroamérica en 18 meses. Entonces uno se puede comparar un montón, pero como que si hay ese sufrimiento de que uno tiene que estar en verano en Alaska, que es junio, julio, y luego febrero, a más tardar marzo, hay que estar en Ushuaia. Entonces tienes 7 meses para atravesar Norte, Centro y Suramérica. Eso daba mucho miedo. A mí me daba miedo que yo no soy alguien muy estructurado. Yo tenía un presupuesto, pero no era un presupuesto así como detallado, era un presupuesto al día en cada país. Yo creo que puedo sobrevivir con esto y que de pronto te salgan más las cuentas, que como que... Y sí genera mucha impresión, o sea, ese primer mes en Estados Unidos y en Canadá, uno viendo la cuenta de banco todos los días en rojo. O sea, no me va a volver a entrar un peso a esa cuenta de banco y todos los días, y allá que los hoteles, las comidas, todo es caro. Y al principio paga uno más, Pues la más novatada. novatadas y a veces gasta Sí, más. uf. Ya después empieza a entender, no la importancia de pronto, si el hotel no es tan bueno, puedo quedarme, no pasa O nada. uno simplemente aprende a que como que, o sea, yo al final, si salía con un grupo de gente, iban a un lugar que de pronto como que no estaba en mi presupuesto, no tenía ningún problema en decirlo, porque yo decía, o sea, a mí me encanta comer rico, pero me encanta comer rico cuando quiero comer rico. Sí. No porque estoy con un grupo de mochileros que les parece todo barato, como que para mí no lo es. Sí. Y la moto también da mucho miedo. O sea, la moto uno sufre, esta motico había sido chocada, había dado problemas, mi hermano la había estado cuidando. Y uno dice, pucha, o sea, me voy a ir y una varada de todo, como que yo me fui. Y yo invertí mucho en equipo, en todo el equipo de la moto, en el uniforme, en todo lo de camping. Uno a nivel seguridad, yo soy muy tranquilo, pero sí como que... Y si esta moto las primeras 2 semanas me está jodiendo, yo en Perú tenía una moto que le encantaba dejarme tirado. Tirado. O sea, yo en Perú aprendí a vararme, Sí. a echar dedo, no hay señal, que un camionero me llevara a un pueblo, en el pueblo coger wifi, escribirle a alguien. Aprendí eso y iba como preparado, pero tienes ese miedo de yo no vine a vararme, yo vine como a... Sé que la varada hace parte, pero ojalá no sea como protagonista. Este podcast lo ve mucha gente que toma decisiones un poco radicales y es irse del país. Me voy a ir a estudiar, me voy a ir porque las cosas en este país no funcionaron, me voy a devolver y se enfrenta uno mucho a voy a dejar mi trabajo.
Sí. Y eso a veces asusta mucho, porque sabemos como que laboralmente, pues si encontré una buena opción, lo voy a dejar por irme a aventurear. ¿Eso no te movió mucho la cabeza? Sí, sí y no. Como que yo trabajé en una sola empresa 6, 7 años, empezando en San Francisco, y viajando mucho, luego me llevaron a Lima. Entonces sentí que había como logrado cerrar un ciclo muy bonito con esa empresa en Lima y como que no necesariamente quería volver a San Francisco a la misma vida, al mismo equipo. Sentí que como que tuve un punto bacano para esa ruptura. Y también me convencí de que, sabes que como que yo quiero tener este aspecto de storytelling de mi vida, de que como que tomé esta decisión porque la quería tomar y espero que en el futuro la gente con la que yo me encuentre a nivel personal pero también profesional pueda apreciar que como que yo soy esta persona que toma estas decisiones, que toma riesgos y como que no lo estoy escondiendo y además desde el punto de vista profesional, qué chévere que ya lo saqué de mi sistema, ¿no? Imagínate contratar a alguien que todavía está soñándose un viaje así. Yo por lo menos ya lo hice como Ya que chulié. hay una garantía de que un este buen man... argumento. Gran argumento para la entrevista. Sí, no, toca. Yo sé que varía mucho, o sea, que un viaje de estos cada día es una cosa distinta, pero trata como de narrarnos un poco como de cómo era un día de Pipo haciendo este viaje en moto. Uno va cambiando mucho durante el viaje y las rutinas van cambiando un montón. Yo creo que la primera parte del viaje con mi papá, que es un tipo acelerado, fue de mucha moto. O sea, que yo cuando él se fue terminé mamado de la moto. ¿Cuántos kilómetros diarios, más o menos? En ese tramo, como 500, 600, casi todos los días. Pocos días de descanso. Que también era bueno porque uno está gastando en dólares y de todo. Pero entonces era madrugar, la empacada y la desempacada siempre yo creo que uno va optimizando cosas, entonces las primeras 2 semanas uno va encontrando en qué orden empaco todo, porque uno se vuelve muy meticuloso de que acaban mis zapatos, acaban mi cepillo de dientes para poder hacerlo todo lo más eficiente posible. Entonces me despertaba mi papá mirándome fijamente. Luego de una discusión, él accedió a que me tenía que hacer el café antes de despertarme y mirarme fijamente. Y me lo ponía y me decía, Pipo, ya hay café, ya hay café. Y nada, arrancábamos, nos poníamos los uniformes, nos bañábamos y cogíamos la moto, no desayunábamos. Nuestro acuerdo era meterle 100 kilómetros antes del desayuno, porque uno iba como en un trance, todavía despertando, cagado del frío, y luego uno como que ya llegaba a un sitio. A mí me encantan los sitios así de mala muerte, donde estaban los camioneros, donde estaban los agricultores, y nos metíamos unos desayunos espectaculares. Y luego moto, o sea, parábamos mucho a tomar fotos, parábamos mucho como a descansar, pero eran días de llegar al siguiente destino, ducharnos, ponernos como ropa de civil y dar una vueltica, encontrar una cervecería y parchar allá. Luego ya, digamos, haciendo un poco fast forward a México, para mí México fue un alivio porque ya llega uno como o sea, por un lado un país latino donde yo dije, pucha, aquí si la moto tira la toalla, ahora sí estoy jodido, estoy en el norte de México, en pueblos un poco más calientes. Donde buscar un mecánico posiblemente puede hacer que te cambien el motor de la moto y te enteras. Y búscate una grúa, o sea, 40 grados todos los días, o sea, el encuentro con México, porque es el desierto del norte, bajé por la península de la Baja California, Sí. Súper lindo. que la parte sur es muy turística, pero la parte norte eso parece Breaking Bad, así donde entierran los cadáveres, o sea, todo plano, un ambiente muy diferente al que tiene uno en San Diego antes de salir de California. Pero ahí ya se empieza a volverse como 1 o 2 días de moto y luego estar 3 días en un sitio con una playa bonita, más relajado, probar comida típica. Estados Unidos no tiene un plato típico. Sí, Vas a cualquier pueblo y lo típico es la hamburguesa y la pizza. O sea, en Canadá, sopa del día. En algunos lugares era sopa de hamburguesa. ¿Qué? Una hamburguesa en caldo, o sea, nunca la probamos, pero, o sea, llegar a un lugar tan rico gastronómicamente como México, donde además el viaje es culinario, porque la comida regional de la Baja California es muy diferente a la de Oaxaca, a la de la capital, a la de Chiapas, entonces como que a través del territorio vas como probando gastronómicamente qué es lo que hay típico.
se vuelve algo muy emocionante porque además es en la calle. O No, en sea, México culturalmente la oferta en realidad es gigante. enorme. Nosotros decimos que los mexicanos son muy mexicanos. Sí. O sea, que como que la mexicanidad sí se vive mucho en el día a día, muy fuerte. Uf, o sea, yo diría así como los argentinos son muy Sí, argentinos, sí, o sea, hay total. países donde eso lo tienen como Sí, late, entrenado. lo logra uno percibir. Ya luego la rutina se vuelve, hay días de moto donde me despierto y tengo que como que moverme, a veces son 2 o 3 seguidos, pero ya empiezo a parar más tiempo, como que si voy a parar en un lugar, sean 2 días completos para poder organizarme un poquito, para poder hacer todos los trekkings, conocer lo que quiero conocer y estar como más relajado. ¿Cuál fue la parte más dura de todo ese trayecto? De ¿El país todo- que más te costó? Nicaragua es muy difícil por el tema político. Entrar a Nicaragua es muy difícil porque no les gustan las motos. Ha habido como un influencer de motos que metió la pata, entonces le buscan a sí uno me de enteré. todo. La gente manda los drones, la gente que anda con drones no lo entran porque eso da cárcel más o menos. Entonces una aduana de 5 horas y luego entras al país y, y sientes como un ambiente de que la gente no te quiere hablar mucho sobre lo que está pasando en el país porque no les conviene hablarle a un extranjero, pero que como que hay mucha represión. Eso fue muy duro, porque además uno lo está viviendo desde un punto de vista de privilegio, donde uno está en los sitios más turísticos, también está lleno de gringos surfeando y de todo, pero uno también que habla español, que lee las cosas, como que dice, este país tiene como Sí, una te dualidad enteras de otra cosa que muy cuando los rara. gringos no se enteran. Y entras con pasaporte. Con pasaporte americano hasta Colombia y luego con el colombiano todo lo demás. Por el americano muy bacano porque en cualquier emergencia la embajada americana siempre es una mansión como más Sí, grande, sí, con más total. habitaciones que la colombiana. Pero luego en Sudamérica los gringos necesitan visa para algunos países, Sí. les cobran en Bolivia, en Brasil, entonces ahí ya el colombiano Sí, conviene mucho mejor. más. Y el tema de la soledad. Pues porque yo he viajado, pero siempre acompañado, o igual si vas en bus como mochileando, usualmente te encuentras con alguien y haces rutas con alguien. Sí. En moto estás solo horas y horas y horas pensando y procesando ideas, si estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal. O sea, la soledad fue algo al principio dosificado, porque empiezo con mi papá, luego él se va y en realidad llega mi exnovia, que anduvo atrás en la moto desde Oregon hasta Ciudad de México. Sí. Luego ella como que un poco lo que decía antes, no se estaba encontrando, no era el sueño de ella y como que había muchas cosas que no le estaban cuadrando del viaje, de que no estaba como tranquila. ¿Ella es estadounidense o es Peruana, latina? peruana. Entonces ella en Ciudad de México se baja un ratico y es mi primer tramo realmente solo desde Ciudad de México hasta El Salvador. Y por motivos como muy personales para mí fue un momento muy ligero de como que no tener que estarme preocupando por alguien más. Sí, total. Porque como que uno carga mucho con el peso, es mucho más fácil sufrir Solo. lo de uno que sufrir lo lo de si alguien más está cómoda, si se siente segura, si como que si le está gustando. Entonces, para mí fue como que, wow, como que puedo pasarla mal y vale verga. Sí, Como sí, que sí. My life, my rules. Ahora sí. puede ser un Total. día horrible, puede ser un lugar maluco, como que puedo acampar en lugares donde como que yo me siento cómodo, como que ya solo tengo que pensar un poquito en dónde está el balance que yo necesito de lo que quiero hacer. Y también cuando uno está solo versus con un compañero, uno a veces cuando va acompañado también eso puede generar una forma, como una burbuja. Y cuando uno está solo, como que esa vulnerabilidad que además la moto la duplica, como que la gente lo ve a uno y se acerca mucho y te invita mucho y se te abre mucho. Entonces yo la soledad creo que la aprendí con el pasar del tiempo como a manejar, donde por ejemplo puedes ir a un hostal y un hostal es un lugar donde hay amigos como
porque los hay, no tenés que hacer nada, llegas y alguien te pregunta, hey, ¿de dónde eres? Sí, Y casi todas las que- conversaciones empiezan iguales, pero si necesitas socializar, ahí están, es lo más fácil del mundo. Sí. Y yo a veces iba como que sentía que tenía como que esa batería social cargada y me iba para un hostal 5 días y luego decía, listo, si alguien me pregunta al desayuno que de dónde soy, te lo juro que lo voy a matar. Como que Sí. ya no quiero, No Hablando más. que me ya pregunte- no quiero un francés o A un contar italiano otra que se misma me acerque historia, como sí. que, oh, en moto. Entonces me iba a acampar y ya como que aprendí como a manejar esos dos lados para nunca sentirme como ni muy solo ni muy acompañado y poder como vivir la experiencia que yo tenía, así como también hubo un par de tramos donde conocí otros motociclistas que uno andaba juntos, conocí a dos paisas que estaban orinando al lado de la carretera en Perú, justo antes de un tramo muy complicado que es de mucha carretera destapada por las montañas, un tramo espectacular, pero que yo de hacerlo solo sí me daba un poquito de Por la sierra peruana. por la sierra peruana que pues son paisajes muy violentos y A carreteras 4.000 metros. a 4.000 metros en carretera destapada, angostica, de montaña. Entonces me encontré esos dos tipos y me los volví a encontrar a las 2 horas almorzando y les dije, vea, todos vamos para el mismo lado, como que les parece Vamos si me juntos. les uno, y anduvimos varios días muy chévere. Me encontré a un europeo en Bolivia que salió de Colombia en una moto china 200, un tipo más buena gente, más perdido, pero que también no íbamos al mismo ritmo porque mi moto andaba un poquito más, pero íbamos engallados, o sea, y nos tocó ahí, nos tocaron unas manifestaciones súper fuertes en Bolivia de tener que devolvernos, de gente tirando vidrio, tirando piedras en la carretera, y fue muy chévere pues tener un man, Sí, o alguien sea, ahí que... alguien acompañando. El man pinchó la llanta y no sabía lo que estaba haciendo, él no tenía nada para arreglar eso. Pero saber como que este man está en la mala, pero estamos juntos. Y uno va como teniendo amistades muy bacanas del camino. Gente que como que realmente en Brasil hice muchos amigos acampando, de gente que uno conoce chévere, que uno luego visita, luego se los encuentra como que en la vida. Pareja brasilera que conocí en La Paz, que luego me recibieron en su finca en las afueras de Sao Sí. Paulo, como que esas conexiones que luego se vuelven como circulares. Se da uno cuenta que hay un resto de gente muy buena en el mundo. Muy Sí. generosa. Sí, muy generosa, que Sí. a veces cuando uno está como en la dinámica de voy a la oficina y voy a mi casa y de pronto voy a un bar fin de semana, no se da cuenta que hay tanta bondad Totalmente. en el mundo. Hay que salir a viajar para encontrarla. Y uno viajar también es entregarse como a esa idea de que la gente es buena. Hay que confiar, Hay que indiscutiblemente. confiar. Si no confías en el mundo, yo creo que es muy difícil dar el salto a como entregarte a él, que yo creo que viajar así es entregarte por completo porque estás, o sea, empezando por la acampada, que estás durmiendo afuera, estás pasando casi todo tu tiempo Sí. afuera, entre la moto, entre la carpa, y estás entrando a pueblos que no conoces, a hablar con gente que no conoces, y como que yo no soy alguien que duda de las buenas intenciones de la gente, a no ser que me den como un motivo. A veces uno siente como una energía que está mal, pero uno está muy entregado a eso, a la bondad. ¿Qué decisiones tomaste respecto al equipo, respecto a las cosas que ibas a llevar en la moto? Porque también me imagino que no es empaca todo lo que quieras, sino que hay que Como hacer el de una la 200. selección. Hay que hacer una selección en realidad muy juiciosa y muy pensada, y que las cosas que vas a llevar pues van a ser realmente útiles y prácticas. Y sobre todo ahí me parece un reto, y es cuando haces un viaje tan largo, es pensar pues en los pisos térmicos Total. que Hay que estar vas listo a para estar todo. experimentando. Entonces hay que ser muy inteligente en escoger eso que te va a acompañar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fue clave? O sea, ¿en qué la embarraste? Que dijiste como, uff, esto lo boté en el camino porque me di cuenta que era una huevonada llevarlo. O sea, hablamos un poquito de qué te acompañaba a ti en la moto. Lo que para mí fue clave fue haber viajado antes de este viaje. Fue ya como que... El piloto. Pues yo creo que los paseos que uno normalmente cuando está trabajando hace son de una semana, de coger el festivo, irse 5 días, pero ya había acampado montando en moto, ya me había ido una semana. Tampoco puedo decir que, pues yo creo que saltar de una semana a 18 meses, pero tenía algo de experiencia para saber qué era lo que necesitaba.
A nivel camping, yo creo que acampar cómodo, si no vas a acampar cómodo, no acampes. Entonces es muy importante tener una buena carpa que puedas armar fácilmente, que sea liviana, un buen colchón. Nosotros con mi papá en el camino compramos almohaditas inflables, son de este tamaño, porque uno, claro, uno dice, no, yo pongo un mat de yoga y pongo mi bolsita con Si mi fueran ropa 2 días, sí. y uno va encontrando tanta felicidad en como que sacar esa almohadita e inflarla y la puedes inflar exactamente a tu medida, más durita, más suave. Esas cosas hacen una diferencia enorme. Tener una cocinita, yo viajo, uno de los lujos, digamos, con los que yo siempre viajé fue con una cafetera, una Aeropress chiquita de Sí, camping, súper. que me ha hecho amigos. O sea, uno en un parisiga, lo que sea, saca cafetera, empieza a calentar agüita y de una ya todo el mundo, o sea, le he dado café al policía, a la gente de ahí. Y luego de ropa es llevar lo mínimo. O sea, este era mi único pantalón del viaje. Eso es una mentira, por un tiempo llevé un blue jean, como porque había un tramo con varias ciudades y una vez es como que a mí me gusta mucho estar de blue jean. Yo no soy alguien que me sienta completamente cómodo en como que materiales sintéticos, pero decía, ¿para qué tengo este blue jean? Lo estoy cargando para ponérmelo un día en Ciudad de México. Pues Sí, no tiene yo mucho tengo que sentido. aceptar que yo soy esta persona y yo no tenía otros tenis, mis tenis eran estas botas. Y obviamente ahí me encantaría como que poder salir un poco más coqueto, con unos tenis como blancos, algo normal, pero sabes que yo en este momento de mi vida soy esta persona y sí ando de botas de trekking, las intenté buscar. A mí me gustan las cosas que funcionen como con varios propósitos. Entonces este pantalón es de trekking, no diría que es el pantalón más coqueto, pero funciona como que lleva una camisa un poquito más coqueta que uno ahí más o menos se podía poner Sí, sí. presentable. Y nada, yo llevaba 3 camisetas de algodón, que la gente siempre te dice, o sea, es que la vida está llena de gente opinando, opinólogos a la lata, Sí, gente que no ha viajado pero que te dice, uy, no, pero es que uno no puede llevar ropa de algodón. sí. Eso es horrible porque eso no se seca. Y uno, primero, la mitad de la gente que le dice a uno eso nunca ha intentado, entonces como que te lo están diciendo porque lo oyeron. Y segundo, a mí me gusta. Entonces, normal, esta era mi única camiseta para andar en moto. La lavaba todos los días o casi todos los días. Una prenda de lavar a mano, a mil, en la ducha, donde sea, en la bañera. A veces cogía un bolso y lo llenaba de jabón y lo Ah, sí, sacudía. O sí. sea, tenía todos los métodos. Y nada, uno también, o sea, lo que vos decías, uno tiene que tener como una versatilidad tremenda en todo lo que lleva, porque uno necesita muchas capas para el frío, pero luego vas a llegar a un punto donde estás en un lugar de clima caliente, donde tienes una maleta entera llena de ropa que no te sirve, pero tienes que saber que vas a llegar a la cordillera de los Andes y que de nuevo te vas a cagar del frío. Eso lo hace todo más difícil, en serio. O sea, Pues como esa logística entre frío y calor Claro, es total. súper, súper. ¿Es más difícil acampar con frío o con calor? ¿Qué te pareció más insoportable? con frío. Sí. También con es que hay frío. de fríos a fríos. O sea, En si estás en Alaska. Alaska, obviamente Ay. creo que... No, es que con mucho frío uno casi que ni acampa. Por ejemplo, sí. más que todo, por ejemplo, en la montaña, o sea, en los Andes, así los Andes de 3.000 y de 4.000 metros, ese frío que hace de noche es muy jodido y además el clima como de la montaña, o sea, la montaña hay que respetarla mucho. La montaña uno entiende por qué las civilizaciones antiguas tenían como esta adoración y veían la Al montaña sol. como un dios. Y el El sol sol. como un dios, porque ese primer rayito de sol por la mañana es la cosa Cambia más todo. increíble, pero la montaña luego puede empezar a nevar de la nada, puede estar haciendo un día hermoso y luego llegan unas nubes y uno dice como que la montaña te puede dar y te puede quitar toda la vida. Y fue pucha, y hay días con frío donde uno se pone toda la ropa que tiene. ¿En algún momento sentiste como, creo que estoy corriendo mucho riesgo? Pues como que hay veces que uno no dimensiona que las cosas se pueden tornar Como alguna cosa que dijiste, complicadas. no le voy a contar a mi mamá y mi papá porque cuando se den cuenta Se de muere. esto se mueren. No, yo creo que les conté todo. Hubo unas cosas que tardé un poquito más en contarles, como que bajara la adrenalina un poco, pero, o sea, yo soy un niño prudente, yo creo. Tampoco, como que me gusta calcularlo y sentirme cómodo con los riesgos que estoy tomando. Hay días o noches que a uno de pronto le saben a mierda que uno dice, uy,
tipo, te pasaste un poco, como que está cayendo una tormenta horrible y vos acá como una hueva en tu carpa. Pero, ¿sabes? Va a pasar, no vas a dormir bien, lo que sea, pero... Y es eso, como que yo soy alguien tranquilo, yo como que mi mente no se va como a lo peor que puede pasar, sino que se va a que como que, bueno, estoy tocando fondo, pero esto mejora. Y la estupidez que dijiste, ¿cómo pude haber hecho eso? Que si tuvieras una segunda oportunidad, de verdad dirías, yo no lo haría así. Yo no sé si volvería a Alaska inmediatamente, pero me gustaría volver y conocer más. Como que a veces veo la segunda parte del viaje donde yo era como un viajero más maduro y hay cosas que hubiera hecho que no hice por estar como a un paso más acelerado, también teniendo en cuenta como que las limitaciones físicas mías y de mi papá, como que, pero me faltaron parques, así meterme a adentrarme a los parques a pie a caminar 3 días seguidos. Por ahí como que a veces pienso como que si llegara a volver a hacer este viaje, definitivamente por ahí iría la cosa. ¿Lo repetirías? Pues no, no ya. No. Creo que ahí Acabo de llegar. No, pero sería algo como que dirías en unos años, de pronto me animaría a hacer otro recorrido así largo. yo he pensado desde antes del viaje, a mí me gustaría dividir como en décadas mi vida y que cada década tenga como Aventura. su gran aventura. Yo creo que esta fue muy grande, no necesariamente todas van a tener que hacer así, pero he hablado con mi hermano a ver si en 10 años compramos unas moticos chiquitas y nos vamos a alguna parte de África a hacer un recorrido. Como que yo sí tengo ese chip aventurero muy presente. Entonces repetirla es muy difícil. Hay tramos que repetiría. Yo volvería, por ejemplo, a la carretera austral en el sur de Chile. Iría todos los años a conocer todos los parques, a hacer cada trekking, a recorrer esa carretera que no se cansa uno de ver esos paisajes. Digamos, acá de Sudamérica sé exactamente cuál sería el viaje que haría, que me faltó, que sería coger una moto chiquita, irme para Venezuela. Me dio duro mucho tiempo, yo creí que iba a regresar por todo Brasil y por Venezuela. Y un lado como por la situación política de la elección, eso me puso el freno y luego también me di cuenta de que iban a empezar, eso implica coger la carretera transamazónica y me iba a coger toda la temporada de lluvias y eso es un pantanero, es una carretera que está vuelta a mierda, entonces dije, aquí no fue, pero a mí me encantaría hacer algún recorrido por Venezuela, hacer la carretera transamazónica en Brasil y volver en barco por el río Amazonas, por los ríos. Tu historia es muy particular. Sos hijo de expats, vives en Estados Unidos, casi que te criaste allá, luego en Brasil viviste la adolescencia, pero ahorita que te escucho eres súper colombiano también. Y tuviste la posibilidad de viajar como la versión, eso, Canadá, Estados Unidos, el primer mundo, entre comillas, y luego Sudamérica, y te encontraste con europeos y con gringos viajando. El hecho, ¿crees que ser hijo de latinos te dio como un poco de esa malicia que tenemos nosotros, como esa dosis de realidad de que, hey, venga, hay que ser un poquito más astutos, o ese sentimiento que le da uno de, esto puede ser peligroso? Sí, o sea, yo creo que uno tiene instintos que vienen de la familia y que también vienen de la realidad en la que creció. O sea, como dice, yo tengo como una historia de vida muy particular y también muy afortunada yo me voy a Estados Unidos de bebé a los 2 años y luego cuando yo tengo como 9 años, creo que mis papás están hablando y mi mamá dice, o sea, los niños están muy gringos. Hay que evacuarlos. Sí. Y terminamos en Brasil casi 10 años, que yo creo que ahí también nace empíricamente como un poco de malicia latina, un poquito de pues, esos instintos que yo creo que en el primer mundo no es que no existan, pero cuando uno vive como en un ambiente muy estéril, puede estar más muy controlado, es más difícil. Y luego volvemos a Estados Unidos con todo el privilegio que uno tiene de poder haberse educado allá, pero ya volvemos, o sea, con ese lado brasilero que, o sea, yo tengo un corazón brasilerísimo y me siento muy en casa en Brasil, pero también de una familia donde nunca dudamos de que éramos colombianos. Yo creo que eso es algo muy, muy raro que
que como que uno cuando es de tantas partes al final más o menos tiene que escoger de dónde es, que es algo muy diferente a la mayoría de las personas que nacen en un país y esa es la realidad y gústeles o no, tú naciste en Argentina, vas a ser argentino. Hay un argentino tenista, Fernando Melilleni, que ahora es comentarista, que tiene un quote muy chévere porque él se naturaliza brasilero y juega en los Juegos Olímpicos y como que él más o menos cuestionan su brasileridad Sí. y él les dice como que yo soy más brasilero que cualquiera de ustedes porque a diferencia de ustedes yo escogí ser brasilero. Yo pude haber escogido ser argentino, lo que sea, pero yo estoy representando esto porque me nace. Y yo creo que algo así tengo yo y tienen mis hermanos con Colombia. Yo me acuerdo muy bien en el Mundial de Brasil cuando jugaron Brasil y Colombia, que fue como un punto de ruptura de que, ¿Dónde ¿sabes pegó? qué? Corazón. ¿Sabes qué? Sí. Me sentí colombiano, creo que por aquí va, por aquí va. Y donde menos has vivido en la historia de tu vida es en Colombia. Total. O sea, he vivido casi que más en Perú que en Colombia. Pero ¿crees que eso tiene Qué que ver loco. mucho con tus padres? Que ellos siempre lo Definitivamente. inculcaron y lo mantuvieron presente, así están en otro lugar del mundo. Y Colombia siempre fue nuestra casa. O sea, nosotros siempre estuviéramos viviendo donde estuviéramos viviendo, nuestras vacaciones nunca fueron a otro lugar. Uno como que crece con eso, crece con esos valores, crece con esa ilusión de todo el año de venir a pasar la Navidad. Y es algo muy raro, yo creo que es muy difícil explicarle como a alguien en Estados Unidos que tiene hijo cuál es como la magia que hace que todo eso se dé y que uno se sienta así, porque yo creo que son muchos los casos de inmigrantes de primera, de segunda generación que pierden como que pierden eso, nosotros lo tenemos muy, muy presente. Te voy a hacer una pregunta que es un poquito compleja, pero yo creo que sería muy útil para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Si uno planea un viaje de estos, más o menos 2 años, ¿cuál es el mínimo de presupuesto que más o menos tú necesitas para hacerlo medianamente cómodo y seguro? El mínimo, o sea, sé que eso no sí, tiene sí, fin, sí. porque podrías hacerlo tan costoso como quisieras. Depende mucho, especialmente de los lugares a donde vayas a ir. Si te vas a meter a Estados Unidos y a Canadá, ya multiplica. Pero yo creo que un como estimado de lo que para sobrevivir, $10,000 al año. Pero es que hay tantas maneras de hacerlo. O sea, o sea, hay mucha gente que se va sin un peso y va trabajando. Los hostales por lo general ofrecen voluntariados y hay muchísima gente que tiene, o sea, que es tatuadora, que es artista, que hace artesanía, que hace contenido, que va de voluntariado en voluntariado y ahí te ganaste la estadía y tal vez la comida una vez al día. Entonces hay demasiadas maneras de cambiar eso, como lo es acampar y cocinar. Yo cocinando la verdad casi no ahorro porque me gusta comer bien cuando cocino. Pero sí, o sea, la comida mochilera por excelencia que son fideos con salsa de tomate y ya, sin un quesito parmesano, sin nada como rico. Sí, sí, sí. Uno puede ir así y gastar poco. Yo creo que más bien se trata, si alguien quiere montar un viaje así, hay que pensar cuánto tiempo vas a estar en cada lugar y cuánto vale cada día en cada lugar. Súper interesante lo que dices porque, pues claro, yo pienso cuánto te gastas en arriendo o cuánto te gastas viviendo en una ciudad durante un año. Sí. No, y por eso me parece como... Me sorprendió mucho la respuesta que diste al principio de... Hay mucha gente que sueña, y sueña y sueña, pero en realidad no quiere hacerlo. Sí. Porque sí, en realidad hay realidades de muchas personas que en realidad pues sí no hay opción. Pero hay muchos que sí y están aterrorizados por todo Sí. y nunca toman esa decisión. O Y se les ocurren más razones para no hacerlo que como para intentarlo. sí, siempre van a ver. A veces dicen eso, que para eso sirven los sueños, para hacerlo caminar a uno. Yo valoro mucho lo que yo hice, pero un poco lo que dije antes, yo también a la gente, o sea, a mucha gente de Colombia que dice, uy, yo me muero para irme a Ushuaia, y luego se van, pero lo hacen todo en un mes. Yo a esa gente, por lo menos mi estilo, como que lo que me representa a mí, mis valores como viajero, los incentivaría mucho a decirles,
¿por qué no te vas un mes por Colombia? O como mucho llega hasta Perú, pero como que hazlo con esa tranquilidad de como que no tener que ir por la ruta más rápida, de poder quedarte en un lugar, como que ten esa inmersión, porque si es todo moviéndote, 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 de pronto puedes decir que llegaste más lejos y eso es importante para ti. Y todos tenemos como valores diferentes como personas, como viajeros, pero yo creo, personalmente yo siempre incentivo a la gente como que no pienses tanto en lo lejos que te quieres ir, sino cómo quieres vivir En lo ese tiempo profundo. donde estás, cuando estás de viaje. Y yo lo digo habiendo vivido para mucha gente un viaje donde me moví rápido, donde Centroamérica y México los hice con una semana en cada país de Centroamérica, donde uno podría pasar un mes fácilmente, y uno conoce gente que está pasando un mes en Guatemala y un mes en Nicaragua y un mes en El Salvador y 6 meses en México, y qué chévere que tengan ese tiempo. Yo no lo tuve. Uno también tiene que vivir en paz con lo que uno hizo, porque, o sea, de nada sirve estarse comparando, pero yo sí valoro mucho el, como si tengo un mes, ¿qué puedo hacer realmente en un mes que no implique solamente estar montando en moto e ir hasta el punto más lejano al que puedo llegar? Que es un poco lo que pasa con muchos latinos que viajamos a Europa Sí, y nos clavamos 20 días Sí. de los cuales 10 es en aeropuertos. sí. Porque casi que el día de vuelo es Son un día completo en perdido. cada lugar. Exactamente. Entonces dije, pero ¿qué acabas de hacer? Si Corriendo. Pero es un privilegio muy grande tener la experiencia, como porque yo he hecho eso, o sea, yo he viajado así, yo he ido a Europa así en plan mochilero cada 3 días, te estás moviendo y uno también lo disfruta, también, o sea, también es una historia importante de lo que es uno como viajero, pero yo sí creo que a esta altura de mi vida tengo la experiencia para decir que hay otra manera, y que de pronto si tengo un mes en Europa, prefiero irme un mes a un solo país y recorrérmelo por tierra, más tranquilo, Indiscutiblemente, sí. parar en los pueblos, como que tener esa calma. también siento yo lo que pasa a veces con Europa es que como para nosotros movernos en Latinoamérica entre país y país es tan lejos. Sí, En realidad ir a Ecuador es lejísimo. total. Y cuando estás, no sé, en Italia y subir a Alemania, dices, pues, si el vuelo vale 40 euros y ya estoy acá, pues, ¿cómo no voy? Total. Y esa lógica se No, va y que tú no enseguida. sabes cuándo vas a volver. Total. Pues que, Se va pues, enseguidilla. pucha, me voy para Europa, yo no sé cuándo vuelvo por acá, tengo que sacarle el jugo a Pero en esto. cualquier viaje le quedan unos faltando cosas. Ah, sí, Ah, total, nunca es es muy suficiente. grande, sí, Nunca, sí, o sí. sea, nunca es suficiente. Entonces suficiente. hay que vivir en paz con eso, como que siempre había oportunidad, estaba tan cerquita y puede haber, con 2 días más también conocía esto, pues no. Pero también ahorita que hablábamos que cuando hiciste la parte del viaje con tu papá, que tu papá se levantaba a la madrugada, a las 4 de la mañana, listo, nos fuimos, ¿para dónde es? Yo también siento que es un tema generacional. Sí, Y total. nosotros lo hemos vivido, o sea, de primera mano acabamos de vivirlo hace un mes, y es que de verdad el mundo hoy va tan rápido, es una velocidad que de verdad pasa por encima de ti, que, y en estos días lo leía, que el verdadero lujo es como poder parar un Sí. poquito, poderte quedar y contemplar algo, poder disfrutar de estar. Sí. Ese es el verdadero lujo hoy. Pero creo que para otras generaciones, pues como no vivieron de pronto esta velocidad con la que el mundo de verdad nos atropella hoy, pues también es un poco como que vamos de vacaciones, vamos es a vivir las vacaciones, Sí. o sea, vamos Yo es a voy hacer. a Alaska, o sea, el yo vine objetivo es este. yo no vine a dormir. Hay dos cosas ahí que yo percibo. Uno es que nosotros en realidad somos como los beneficiados de una generación Total. que trabajó muchísimo y Totalmente. que la realidad del mundo era Pues moler no, y que sin tomarse parar. un año para viajar era una vaina inexistente. Era o sea, imposible. Sí, el mundo, eso no se concebía. la mayoría de las personas como mayores, generación de mis papás en mi vida, tanto en mi trabajo como amigos de mis papás entendieron muy bien el viaje. Y eso fue muy chévere, que como que me dijeran, ¿sabes qué? Tienes toda la razón en estar haciendo esto, en hacerlo ahora, como que respetamos mucho esta decisión. Yo no necesariamente me esperaba eso y me sentí muy acogido. O sea, mi jefe en Lima me decía como que me miraba como sonriendo, como que
qué lindo que lo estás haciendo. Sabes que yo me fui mochileando hace muchos años por Sudamérica, lo he contado varias veces acá, más cuando fuimos nosotros. Y un día echábamos dedo, saliendo de Lima nos recogió un señor y le contamos, como colombianos, Sí. y en ese momento no era tan popular, pues no era tan común Claro. como la historia que sabemos nosotros. Y nos miró y dijo, "No, están haciendo el sueño de Héroes. mi vida que nunca hice". Pues nos llevó a la casa de él, Sí. nos sentó, nos abrió una botella de pisco, nos ofreció comida, dormimos en la casa de él, estaba fascinado. Al otro día nos dio $20, nos dijo, chicos, buen viaje, ojalá lleguen a Argentina como es la meta que tienen. Es que yo Y- creo que es como que hacer los sueños de una generación que de pronto lo soñó, pero que no había Que era imposible forma. casi en ese momento. Pero se ven y como que yo creo que te respaldan Como también me hubiera por gustado eso. hacer eso. Sí. Mi historia fue distinta, pero una nota que lo estés haciendo. Y es que nuestra generación también, o sea, somos más lentos para muchas cosas, o sea, no Total. tenemos esa presión de casarnos, de tener la casa, los hijos, de todo, como que yo creo que también tomarse un respiro antes de todo eso nos permite tomar decisiones para nosotros sin tener ese peso como de la familia y del futuro. También hablando desde el privilegio de lo que nos ofrecieron los papás, que nos dieron ese lujo también, Totalmente. de sentarnos a pensar que no es la historia de todo el mundo. Pero bueno, son dos lecturas. No sé si es porque el mundo hoy va muy rápido y nosotros añoramos mucho esas pausas, o no sé si es porque a ellos también les tocó un rigor en su tiempo Sí, que nunca se desacostumbraron. O sea, yo me ponía a pensar, a nosotros nos pasó hace un mes, nos fuimos para un lugar hermosísimo en el suroeste antioqueño, hermoso, hermoso. Y como que estábamos con mi abuelita y mi abuelita se levantaba a las 4 de la mañana y decía, pero es que yo acá me siento encarcelada. Y mi abuelita, eso está divino, mira las montañas. No, yo quiero salir a Ella caminar, yo necesitaba quiero hacer. actividad. claro. O sea, yo estoy acostumbrada a levantarme todos los días a las 4 de la mañana, arreglarme, me voy para misa, voy, camino, sí. hago, recojo. ¿Qué vamos y pues a hacer acá, hoy? ¿qué vamos Sí, a sí, hacer? sí. Y yo decía, es que el plan acá es estar, Sí. acá no hay nada más que podamos estar Sí, es muy haciendo jodido. y la Acá veía no hay nada ahí. para hacer. Esas son las palabras que me pueden matar. Sí, Nada claro. para hacer. ¿Para qué venimos a Alaska? ¿Qué hay para hacer acá? Uy, no. Y era Hay eso. mucho viejito con ansiedad no diagnosticada. No, total, yo le dije, No me dijo eso. yo le dije, Madre yo mía. le dije, claro, no se sabía que Sí, sí, tenían, sí. entonces, Eso no era una enfermedad, eso Exacto. era... pero hay que Eso estar era haciendo normal. algo. Él es así, mi papá no tiene ansiedad, pero él es así. Hay que estar haciendo algo indiscutiblemente. Totalmente. Sí, esa es una realidad. Ahorita que cuando lo mencionaste ahorita, De una, automáticamente apenas pensé. vino el- Sí, claro. Pero cuando tú dices como lo de la tranquilidad y como que el mundo que nos atropella, yo sí encontré en el viaje casi que una especie de nirvana en algunos días donde el tiempo como que pasaba pero desaparecía. Yo soy una persona relativamente estructurada en que como que soy muy consciente del tiempo, especialmente en mi vida normal, sé que como que no llego tarde a las cosas porque sé que si quiero salir a trotar y luego hacerme un desayuno y luego bañarme, sé que eso tarda tiempo y como que vivo consciente de eso y había días donde todo eso desaparecía y como que me despertaba y decía, hoy quiero cocinar, quiero leer un rato, quiero llamar a mis papás y quiero hacer un trekking, pero no me voy a estresar, no, y al final del día veía y me sobró tiempo para hacerlo todo, pero como que fue muy bonito desconectar como de esa voz interna de como que bueno, más o menos cuánto irás a durar, el trekking es de 3 o de 4 horas y si cocinas ahora vas a tener tiempo para salir y para volver a tiempo. Callar esa voz fue algo difícil para mí, pero tan lindo como que uno entra en un trance que creo que es algo que como que uno quisiera mantenerlo y como que acordarse siempre de cómo se siente eso. Acabas de describir lo que para mí significa viajar y por qué siempre necesito un poco desconectarme de la rutina, porque siento que viajar es como decir, me dejo llevar por mi intuición, o sea, Sí. como cuando tengo hambre, Totalmente. hago las cosas cuando siento que es el tiempo, no porque yo esté mirando el reloj y sean las 12 del mediodía y ya hay Sí. que almorzar, o hay que levantarse a las 6 porque puse el despertador, sino que me despierto cuando se me quita el sueño y me Total. voy a dormir cuando me da sueño.
Y eso es, para mí, eso es como lo más cercano a la libertad, o sea, como Totalmente. estar completamente desconectado de esas lógicas, pues, que nos impone esa forma de relacionarnos con el mundo. Y a raíz de eso también conectarte como con los ritmos de, o sea, ahí puede ser cliché como conectarte con el ritmo de la naturaleza, pero también conectarte con el ritmo de la ciudad. Como que estar en una ciudad sin despertador, pero sentir que el mundo se despertó y que como que te va mandando señales. A mí eso, o sea, es muy difícil cuando uno ya se enrutina demasiado y como que parte de la ciudad es que todos tienen su propia rutina, pero cuando uno llega como a escuchar realmente, como que a nutrirse de los alrededores, uno sí se enchufa como en eso y es muy chévere, es muy lindo porque, no sé, como que a mí el vivir sin despertador me encantó y sentí que pues, me despertaba más temprano que cuando tenía que poner despertador, pero simplemente era como mi cuerpo estaba acostumbrado Biológico. y como que ya escuchaba sus señales y apagó como todo lo demás. Los despertadores no deberían existir. Total. O sea, deberían La gente, abolirlos del planeta. la gente sería mucho más feliz y se levantaría más temprano si no existiera el despertador. Yo siento que también seguramente esto le puede generar mucho ruido a otras generaciones y a otras realidades. Pero estos pelados están locos y es que hay que moler, hay que levantarse a moler. Y pues ¿en qué, Pero sí, en qué planeta viven? Lo que yo siento es que de pronto la productividad no necesariamente está ligado a horas de trabajo. Muchas veces Sí. yo que he trabajado como empleado por horas, o sea, por el casual que llaman, y que me hacen trabajar la hora completica porque Claro. me la están pagando, y que también otros escenarios he trabajado como con contrato, que son 8 horas diarias, el tiempo que se pierde en las oficinas pendejeando y no siendo productivos solo porque el jefe dice, hay que llegar aquí hay que estar a las 8 y se va a las 6. Total. Y de pronto no somos tan productivos en ese tiempo. Y también como concebir otra forma, lo que estamos diciendo no es parar la vida, sino de pronto hacerlo de otra forma donde la productividad tampoco se va a sacrificar. Sí. Ahora que hablamos, Pipo, de tu vida y hablamos pues de que tus papás fueron expats y acá pues contamos toda la historia, pienso mucho en el regreso tuyo, ¿cierto? Tú dices, bueno, ya es hora como de ponerle punto final a esto, que ya nos contarás pues si fue algo planeado o simplemente fue como algo que sentiste, pero uno cuando toma una decisión de estas y regresa, también hay como un entorno que lo presiona a uno mucho, ¿cierto? Como cuando uno se ha creado en el mismo lugar. Sí. Como que tengo mis amigos del colegio y entonces mi amigo acaba de terminar un doctorado y mi amiga consiguió un mejor trabajo y yo me fui 2 años, me desconecté del mundo profesional, del mundo laboral y llego como completamente desubicado, pero en tu caso siento que es muy particular porque ustedes al haber tenido la posibilidad de desarrollarse en diferentes lugares, como que crearon entornos, pero no sienten eso, es como mi percepción, ¿cómo lo vives? Yo creo que un poco la filosofía de vida que siempre he llevado hasta ahora, que ahora yo creo que ha cambiado un poquito a raíz del viaje, pero yo toda como ruptura de irme a un lugar nuevo la veía como una oportunidad muy bacana como de reinventarme. Porque yo creo que como que ese círculo social que te conoce también al final crea como una expectativa de quién eres y tu identidad se va basando mucho de las expectativas que la gente tiene de ti. Y una ruptura de eso representa como una oportunidad de crear nuevos hábitos y nuevos intereses. Y eso siempre me ha ilusionado mucho y siempre he sido alguien que después de 4 años en un lugar me empieza a dar como un poquito de ansiedad. No porque no esté feliz, sino porque siento que estoy como en una zona de confort donde ya hice los amigos, ya conozco los sitios que me gustan, entonces como que de pronto me retaría más a mí mismo y evolucionaría más como persona si empezara desde cero. Como que pensé así mucho tiempo, pero también me fui dando cuenta las últimas veces que he tenido esas rupturas de cuando me fui a vivir a Lima, después de este viaje, creo que en muchos sentidos ya soy quien soy, como que ya no es como cuando tenía 16 años y me fui de Brasil a Indiana y luego 18 y me fui de Indiana a Houston y luego 22 y de Houston a San Francisco. Ahí uno sigue cambiando mucho y aprendiendo mucho, yo ya me siento como un poco más estable en mi identidad, entonces siento que puedo cambiar de lugar y seguir siendo más o menos la misma persona porque ya tengo como definido
lo que me gusta y todo. Entonces yo sí creo que eso ha sido como una realización y un peso que me quito de encima, de que como que sería muy bacano ahora invertir mucho en un lugar y en una comunidad, y como que hay ese sueño, no sé, de mudarse a una casa y pintar la pared del color que a uno le gusta, que es algo que yo siempre he vivido en los lugares como pensando, bueno, esto es alquilado, como que no vamos a invertir en que se sienta como mi casa. Y aquí estoy con mi biblioteca, que a mí me encanta leer y tengo una biblioteca organizada muy específicamente acá en la casa. O sea, me la quiero llevar para donde sea que viva, no tenerla en la casa de mis papás, sino como llegar y decir, este fue, no para siempre, pero ya como, este es el lugar donde Un poco quiero de vivir. raíces a veces se necesitan. Sí. Y el fin del viaje como que me llevó a eso. Yo hubo un día en el estado de Bahía. Bahía la gente lo conoce mucho por Salvador y por las playas. Adentro de Bahía hay un parque nacional espectacular llamado la Chapada Diamantina, que es una de cascadas, es un valle enorme. Y yo me metí allá a hacer un trekking de 5 días solo. Me llevé en mi mochila todo lo que necesitaba. Y fue espectacular, pero como que también estaba pensando como que esto ya es extremo, y como que estaba en un punto del viaje donde había visto tantas cascadas, tantas playas, o sea, me había nadado en pelota en todos los ríos de Brasil, que ya como que había menos novedad en eso, y más bien estaba como añorando mucho cuando llegaba a un lugar y hacía un grupo de amigos, como que eso me estaba llenando mucho más. Y salí de todo eso y estaba en mi carpita un día por la mañana y estaba lloviendo horrible, y uno en una carpa cuando está lloviendo no tiene nada que hacer, no, o sea, estaba ahí metido y me di cuenta que estaba aburrido, que es como, es un privilegio muy grande poder decirlo, pero estaba aburrido de viajar, como que las cosas ya, y estaba cada vez haciendo un trekking más largo, yendo a un lugar más lejano, o sea, buscando vainas más inéditas como para poder saciar un poco ese aburrimiento de que como que se vuelve como una droga, que uno como que siempre quiere más. Y dije, ¿sabes qué? Yo me quiero ir para la casa. Y puse en Google, y Google Maps decía 4 días y 16 horas, 6.000 kilómetros. Y dije, puta, pero bueno, empiezo mañana. Porque tenía eso, tenía esa carencia como de ver a la misma gente todos los días y no tener, como que tener esa estabilidad a nivel vida social, despertarme siempre en el mismo lugar. Entonces ese día mi crisis de aburrimiento terminó en que ya, esto se acabó, pues faltaban 2 meses, todavía todo es muy raro porque uno piensa, yo nunca había viajado 2 meses seguidos en mi vida, y para mí 2 meses ahí ya eran como casi el epílogo de un viaje larguísimo, pero eso es. Justo ayer estábamos hablando de eso con Lauri, de a nosotros como que nos agobia mucho la rutina, pero la necesitamos mucho. Y es como encontrar ese balance entre no hacer que todos los días sea un loop pues de lo mismo, levantarme, hacer esto y acostarme, pero cómo es necesaria la rutina a veces para avanzar en la vida. Que casi que la vida exige un poco tener unos hábitos. Yo a veces lucho mucho con los hábitos porque como viajamos tanto me da mucho miedo generar unos hábitos que luego me impidan viajar. O sea, si yo todos los días me acuesto con, no sé, ruido blanco a las 9:30 de la noche, que es la hora que me da sueño, si me voy de viaje, pues sé que no voy a poder acostarme con ruido blanco a las 9:30 y posiblemente voy a pasarla mal en los viajes porque no voy a poder dormir bien, claro. O si tengo unos hábitos alimenticios. Le pasa a mucha gente. Exactamente. Y hay mucha gente que la pasa pésimo viajando. Mi hermano odia viajar. Sí, o sea, dice, bueno, y él lo sabe. Sí, yo que me bueno era que lo sepa, porque hay gente que no lo sabe. Y sí, por sostener el cañazo y montar las fotos en Instagram se van a pasarla mal. Sí. Y justo ayer lo decía en unas historias que montamos en Instagram, como todo el mundo, las soluciones, pues hay que encontrar el balance. Pues, ahí está el problema, en encontrar el balance. Y es que el balance entre el movimiento y la rutina es muy difícil, porque claro, son antagonistas. Son cosas, exacto, sí. Son polos opuestos, pero... Y se siente a veces que como que buscar una es abandonar a la otra, y yo sí creo que existe, pero cuando lo tenga más definido también me avisas. Gracias a vosotros. Pipo, siempre volver también es otro proceso, ¿cierto?
una cosa es organizar el viaje, planear, irse, vivirlo, pero también el regresar pues es encontrarse con la necesidad también de reconstruir una cantidad de cosas, de planear la vida en un entorno que ya no es que hoy duermo aquí, mañana allí, sino ya es otra realidad. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue ese choque como de llegar y decir, bueno, llego a la casa de mis papás? Yo creo que yo soy muy afortunado en tener una casa donde puedo estar y estoy cómodo y tengo una relación muy chévere con mis papás, pese a que es la primera vez que más o menos vivo con ellos. Yo me fui de la casa a los 18 años y estaba acá 2 meses y pico, voy para 3 meses. Debe ser lo más largo que yo he estado en la casa de mis papás, entonces eso sí es como algo como de rutina diferente. Yo creo que a mí me ayuda mucho también que yo llegué primero muy carente y muy, o sea, yo necesitaba una ducha de 3 horas y, o sea, llegué con toda la ropa colgándome, al final, o sea, comía una vez al día, o sea, llegué flaco, llegué como con esa necesidad de estar en un lugar que se sintiera como mi hogar y que también llegué justo como para la Navidad, que llegara mi hermano, mi hermana, con mi cuñado, con el bebé que acaba de nacer. Diciembre yo creo que es una época muy linda porque como que el enfoque no es necesariamente uno, sino estar en familia y aprovechar toda esa época. Sí me pasó ya como empezando enero que mis hermanos no se iban y como tenemos un bebé de 1 año en la casa, todo gira en torno al bebé y ya como que yo estaba muy contento, pero ya empecé a sentir como que listo, yo ya quiero como empezar mi vida, como que definir algo que me hacía falta era la rutina y como que diciembre no es un mes por excelencia de Es rutinas. súper atípico. Entonces como que ya me hace falta entender cómo empezar mis procesos y empezar a buscar trabajo y empezar cosas que como que iba aplazando, que ya me entró como ese, listo, váyanse todos, que yo como que ser tío Pipo está muy bacano, pero necesito poder hacer la como vida, que sí, la vida ser real. yo. Que estamos en ese proceso, yo creo que cualquier búsqueda laboral, especialmente si uno quiere que las cosas salgan bien y tiene como un cambio en mente que yo en este momento nadie sabe como qué trae el futuro, pero estoy parte del viaje como que me dieron ganas de no volver a Estados Unidos para este próximo ciclo mío más personal. Entonces como que abrir un ciclo profesional en Latinoamérica, sea en Colombia, sea en Brasil, y ver uno como por dónde empieza. Entonces estoy como en esas, a veces como me Pero dan tranquilo. ganas. Sí, yo soy una persona muy tranquila y los días se me van volando, siento que me faltan horas en el día, tengo rutinas muy chéveres con mis papás, tengo rutinas muy chéveres aquí como con mis proyectos, mis cosas. Entonces, tranquilo, pero ya cada vez como con más ganas de arrancar y como de empezar mi vida. Mencionaste Estados Unidos, dijiste que no tienes pues como en este momento ganas de volver como a la vida que dejaste antes de arrancar el viaje. Cuéntanos un poquito de tu relación con Estados Unidos, siendo latino, brasilero, colombiano, pero habiéndote creado allá también. O sea, es una relación muy complicada. Creo que también varía. He vivido en varios lugares en Estados Unidos. Yo creo que cuando yo me voy de Brasil y llego a Indiana, a un lugar lleno, o sea, ahí solo había maíz. A los 16 años, una edad como donde uno Quiero está hacer de como... todo y... Sí, o sea, uno tiene a sus amigos que cree que van a ser los amigos de la vida, que lo siguen siendo. Mis amigos de la vida, sí, los más profundos, los más antiguos, son de esa época de Brasil. Pues uno llega y vivir en Indiana le sabe a mierda. Especialmente viniendo de Sao Paulo, que es una metrópolis, un lugar súper cool. Pues uno siente que lo bajaron, o sea... Sí, sí. Em, Sí. Debe ser traumático la llegada de Indiana a 16 años. Total. O sea, y ir de un país como Brasil que te ofrece tanta naturaleza, de todo, que yo en ese momento, y luego me voy a Houston y tenía una relación con Estados Unidos
por ejemplo, que me parecía un país muy feo, porque, o sea, tanto Houston como Indiana, eso es plano, eso uno aterriza y ve una planicie eterna, luego me voy a San Francisco y digo, wow, no está tan Sí. mal, como que aquí sí hay paisajes, sí hay montañitas, no son los Andes, pero aguantan. He tenido muchos amigos muy especiales en Estados Unidos, americanos y de otras partes, pero americanos en particular, pero sí creo que hay como he encontrado en la gente que me rodea y en mi propia vida como uno está casi que buscando gente latina pa que lo entiendan a uno un poquito mejor. Y entonces es un poco raro uno como que, o sea, yo conozco países que están llenos de gente latina, que habla español y que oye nuestra misma música. Entonces, ¿para qué estoy en este donde es tan rebuscado como buscar? O sea, veo a Nati, mi hermana, y la comunidad tan bacana que tiene en Atlanta y me parece muy bacano, pero en este momento de mi vida me parece como difícil llegar a construir eso. Cuando, por ejemplo, en Lima llegué y como que no puedo decir que fue fácil, pero encontré amigos con los que conecté mucho. También creo que es un país, las cosas están muy romantizadas, pero tiene problemas como todos los países. No hay nada que me dé más miedo que enfermarme en Estados Unidos y terminar Sí. con una deuda que no va a pagar hasta que Nunca, tenga sí. 300 años, que le va a pasar a mis hijos. O sea, soy como medio apasionado por el urbanismo y me parece muy importante que una ciudad funcione como ciudad y sea caminable y tenga transporte. Y es muy difícil encontrar eso, particularmente en Estados Unidos. Hay países desarrollados donde el desarrollo ha ocurrido de esa manera, pero en Estados Unidos no lo veo factible a no ser que vivas en un San Francisco, en un Nueva York de la vida, que luego son ciudades donde me parece muy difícil envejecer porque tienes un costo de vida muy alto, entonces como que, no sé, en este momento de mi vida no sé si es lo que yo quiero, no descarto que como que pueda pasar, que salga la oportunidad, pero Latinoamérica en ese momento es una gran opción. sí, 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 así pinta. Felipe, muchísimas gracias. Nos encantó hablar contigo y creo que si queremos hablar de como eso, de versiones del mundo, creo que con Felipe podríamos quedarnos horas y horas Sí, hay muchas. hablando. Sí, gracias por regalarnos esta tarde. Fue brutal, fue una grata sorpresa. Chévere. Escucharte. Sí, escucharte, me gustó mucho. Yo creo que Tiz nos había hablado de ti en varias oportunidades, pero definitivamente conocerte también es como Qué se bueno, abre y otra puerta. en esta familia no faltan personajes. Cada uno como con su manera de ver y de decir Sí. las cosas. Pero espero que la gente conecte también y disfrute y inspire a mucha gente a viajar y a valorar todo lo que tenemos acá. Y también inspire a otra gente a no viajar porque de pronto no es para ellos y Sí, necesitan escuchar total. algo para no hacerlo. Una cuota de realidad también hay. Pero a mí me encanta como poder compartir mi verdad, que al final es algo muy personal y mucha gente se identifica y dará de qué hablar y de qué pensar. Antes de despedirnos, quería hacerte una última pregunta. Nosotros decimos que no hay viaje que no te cambie algo. ¿Cuál dirías tú que fue como esa mayor transformación, eso que más cambiaste durante estos 2 años viajando en moto? Laura se pone muy profunda. Sí. Antes de despedirnos, realmente. No la vi venir. Es como una de esas despedidas en una fiesta, pero donde es una Me despedida demoro, pero cierro. de las largas. Yo creo que yo siempre tuve como una apreciación y algo como muy romántico hacia Latinoamérica, pero creo que lo viví como con tanta convicción que, que le di como forma, como que se dejó de sentir como una cosa romántica y empezó a volverse como algo que como que yo estoy acá viviéndolo y sé que es real y sé como que el compromiso que yo tengo personal y profesional y de vida es como con esta parte del mundo. Entonces siento que yo siempre me he visto como alguien que de pronto podría terminar en Asia o en Europa o en cualquier parte del mundo y como sentir esa conexión con tantas cosas tan fuertes, con la cordillera de los Andes, con la selva amazónica, con la pampa en el sur, con la Patagonia, como que sentir yo soy de acá y como que es algo que como que se fortaleció mucho, que no sé si lo veo necesariamente como un cambio, pero lo veo como Una ratificación. una ratificación y algo que como que
lo escuché y como que lo quiero seguir escuchando, como con convicción de que ese es el camino que yo voy a seguir, porque es el que como que tiene sentido para mí y con el que yo conecto. Esa discusión es como una constante en ese espacio que creamos nosotros, y es sobre mucha gente que quiere regresar y la conexión tan grande que genera esa parte del mundo. Sí. ¿Sí? Y también como tanta gente de otras partes del mundo se fascina con la forma en que nosotros habitamos este espacio y en el espacio per se, pues. Y bueno, hay muchos que en realidad no pueden, que construyeron otra historia, que tienen historias cada uno pues con una historia diferente, pero sí nos hemos encontrado que nosotros, algo pasa acá en esta parte del mundo, que hay una magia indescriptible. Nosotros estuvimos en Bolivia y estar hablando con las mamitas y estar como viviendo ese momento ahí es como una cosa que lo sobrepasa a uno, como que se me paran los pelos y me parece muy increíble lo que pasa acá. Siempre me he preguntado si le pasa a todo el mundo o si lo sentimos nosotros porque tenemos una conexión con este lugar. Pero cuánta gente no mochilea por Latinoamérica y se queda, enamora. O sea, dice como, yo creo que sí hay algo real, pero yo creo que uno es muy práctico, yo soy una persona también muy práctica y la gente es como para todo le van buscando motivos por los que no funciona, en vez de como que seguir esa intuición y como que decir, sabes que para mí de pronto sí va a funcionar y como que voy a luchar para que la historia mía sea esta. Total. Y para hacerlo funcionar para mí y para otros, pues que es un poco lo que nosotros mencionamos mucho acá, como que nosotros cuando nos fuimos sentíamos como algo que nos faltaba, y volver fue conectar como con ese algo que no sabíamos qué era, pero que sentíamos que nos jalaba, y un poco como desde la realidad de la dificultad que a veces hay acá en muchos aspectos, poder nosotros también como aportar de una u otra forma a que sea un mejor lugar para todos, que me parece también como un gran compromiso, pero muy, pues como un propósito también de vida muy hermoso. Creyendo aportamos muchísimo. Sí, total. A veces uno pues desde el resolver el día a día y la vida, pues toma de pronto las decisiones que más le convienen en ese momento, y muchas veces es irse. Sí. Pero indiscutiblemente si nosotros creyéramos más en las capacidades, en lo que se puede hacer y como todo el potencial que hay acá, seguramente viviríamos en un espacio mucho mejor, totalmente más habitable para muchos más. Pues siento yo que es como la apuesta también un poco a los que retornamos. Ahora sí, Felipe, muchísimas gracias. No, a ustedes, qué espacio tan bonito, y gracias por la oportunidad de compartir acá mi historia. Gracias por contárnosla, por abrirte, a ti pues por también facilitarnos este espacio, a Eduardo que nos ayudó también a acomodar todo acá, abrieron las puertas de su casa. A ustedes muchas gracias por vernos, por escucharnos, por estar siempre conectados con nuestro contenido. Ya saben que nos pueden encontrar como @nohaybanderas_en_Marte en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Venimos en 8 días con una nueva historia. Chao, chao. Gracias.